Inicio al panel. Quería darles en nombre de ADUR la bienvenida. Como ustedes saben, o si no saben, se enteran ahora, ADUR está cumpliendo los 30 años de existencia. A lo largo de todos estos años ha tenido un compromiso muy fuerte con los movimientos de derechos humanos. ADUR participa desde la fundación del Foro de Derechos Humanos. Así que en esa calidad es que damos la bienvenida a ustedes, a los panelistas. Como ustedes saben, la lucha de los organismos de derechos humanos aquí en Santa Fe es una lucha fundamental. Sin ellos, sin ese gran movimiento, no hubiéramos tenido las conquistas que tuvimos localmente y también a nivel nacional. Hoy nos acompaña Eduardo, a quien le agradecemos especialmente la presencia. Y bueno, esa simplemente eran unas palabras de bienvenida. Guille. Un gran gusto de poder tener esta actividad tan calificada, no solo por la presencia de las compañeras, los compañeros con mucha generosidad aceptaron ser parte del panel, sino de todas ustedes que están aquí en el público y que tienen una trayectoria tan valiosa en las tareas de memoria, de continuidad, de permanencia y persistencia en el reclamo por la verdad y por la justicia, y como señalaba Oscar, en esa línea de acción conocida de nuestro sindicato. Estos tiempos siempre buscamos asumir alguna reflexión que contribuya a hacer avanzar estas banderas en nuestro medio, en nuestra ciudad, y en esta oportunidad se pudo dar gracias a la muy buena disposición de Eduardo Josami de participar. Le agradecemos a Rolo Pizarero, que está presente, que también nos ayudó en la iniciativa, y poder tomar contacto con Eduardo. También los compañeros de SADOP, que ya habían sido sus anfitriones en la Estación Palabras hace poco. Varios que querían estar también hoy, a su vez se ponía con el encuentro de sindicalismo y derechos humanos en la ex-ESMA en el día de hoy, y por eso, por ejemplo, no está aquí Ceci Santamaría, que era una invitada natural como secretaria de Derechos Humanos del SADOP. Y Eduardo, además de su tan reconocida recorrido, trayectoria como escritor, como periodista, como militante político, como protagonista de la política argentina, tuvo la responsabilidad de liderar el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti de la ex-ESMA, y le pedíamos en especial venir a sumarse a esta conversación sobre esa experiencia de trabajo, porque también aquí nos encontramos que con el trabajo de los organismos de derechos humanos de Santa Fe, del Foro contra la Impunidad y por la Justicia, en el que estamos aunados también varios sindicatos desde hace mucho tiempo, obtuvimos que en la ley provincial que se discutía en la legislatura sobre archivo de la memoria de la provincia y sitios de la memoria, lo que era la comisaría cuarta, de una vez por todas se convierta en un espacio de memoria que deje de seguir actuando como un área policial, tal cual había operado y había sido centro neurálgico de la represión
en la época de la dictadura cívico-militar, y centro neurálgico donde pasaron los compañeros secuestrados, torturados, las diversas formas de crímenes de persecución política que hubo, y sabemos también los crímenes sexuales y la desaparición de Alicia López, el asesinato de Rubén Cariñano, y efectivamente en ese reclamo que hicimos valer en la legislatura fue adoptado. Ahora podemos hablar de ex comisaría cuarta. También fue adoptado para Santa Fe y para Rosario nuestra propuesta de que eso integre una comisión participativa con presencia de los organismos de derechos humanos históricos de cada ciudad y una representación de las organizaciones sociales y los sindicatos que tienen también un trabajo reconocido en el tema. Y esos son nuestras otras invitados del panel, las compañeros que representan a esos organismos. Estaban invitados también Marcelo Villar por familiares, bueno, motivos personales no lo dejaron llegar a la ciudad de Santa Fe a tiempo, pero contamos con la presencia de Hugo Cosman por familiares de detenidos desaparecidos por causas políticas, que Hugo, además de haber seguido todo el trabajo de la cuarta, participa en el trabajo de reclamar que el campo del ejército argentino San Pedro en la zona de Laguna Paiva pasa a ser un espacio de memoria, así que vamos a poder tener también su aporte sobre el tema. Alba Brusoni por la Liga Argentina de Derechos Humanos, Patricia Seunic por el colectivo de la memoria, que integran una representación por las compañeras y los compañeros sobrevivientes de la Asociación El Periscopio, expresos de la cárcel, expresos políticos de la cárcel de Coronda, la Asociación de Expresos Santa Fe y el colectivo de la memoria en el que participa Patricia. Marita Zubrigen, que junto con los compañeros de ATE, con nosotros, los compañeros de ADUL y con los compañeros de SADOP, integramos un grupo de trabajo para la representación por las organizaciones sociales y sindicales, que el primer periodo estuvo a cargo esa representación concretamente en la persona de Cecilia Santamaría, del SADOP, que como les dije se disculpaba pero apoyaba fuertemente esta actividad. Y Natalia Vega, nuestra compañera del gremio, pero también su conocida trabajo dentro de Hijo Santa Fe, de su militancia personal, familiar, su militancia política, que tanto hace que la valoremos, y su condición de docente investigadora, como historiadora, en los temas de historia reciente, de memoria, de la relación de los archivos con esas disputas por la memoria en nuestro presente, en nuestro tiempo, con la que ya hemos compartido, por ejemplo, el año pasado en el primer Congreso de Educación Superior, Universidades y Derechos Humanos de Argentina, que se hizo en Paraná, una comisión sobre esta temática, y por eso queríamos tenerla aquí, que nos ayuda a coordinar la actividad, y también invitada, si quiere aportarnos algunas de reflexiones a partir de ese trabajo que le conocemos. Así que le agradecemos muchísimo a Eduardo la mejor cordialidad con la que se dispuso a viajar y ya estar compartiendo una muy grata jornada. Así que damos inicio así, Eduardo. Bueno, buenas tardes todavía. Bueno, muy agradecido por la invitación. Me parece que es muy importante la perspectiva de la creación de un nuevo espacio de memoria, como todavía seguimos peleando en todo el país con más dificultades que antes, pero seguimos peleando y se obtienen algunos avances gracias al compromiso de los compañeros de los organismos de derechos humanos y de muchos militantes. Bueno, yo no sé cómo está previsto esto,
Es decir, yo hablo y... Una conversación de confianza, así que queremos... ¿Cómo? Que por favor, si podés iniciar vos destacando las principales aportes que te permiten esa experiencia sobre estos temas de los espacios de memoria, los desafíos que tiene gestionar, porque nosotros estamos por iniciar esa tarea y se está en pleno debate también con y además es interesante saber de alguien que ya estuvo en uno y pudo ser uno, ¿qué nos podés aportar a nosotros que estamos ahí como revistas con el tema? Bueno, en realidad digamos la recuperación de la ESMA, cuando el gobierno de Néstor Kirchner decide el desalojo de la Marina del predio y la cesión a los organismos, fue realmente una aventura porque había muchos reclamos de años anteriores para que eso se hiciera, pero la verdad que no había una discusión muy avanzada, ¿no? Y por otro lado, por sus características, también la ESMA era, y por su historia, era un caso particular, y eso planteó algunas discusiones en un primer momento. La primera discusión fue si el predio tenía que reclamarse en su conjunto para los organismos de derechos humanos o si podía ser compartido por los marinos. Porque los marinos plantearon que se quedaran algunas de las instituciones que funcionaban ahí. No la escuela de mecánica, la escuela de suboficiales de mecánica, que era la base principal y la que históricamente había ocupado el predio, sino otros organismos como la escuela fluvial o el liceo naval, que incluso uno puede razonablemente suponer que la Marina decidió trasladarlos a ese predio para de alguna manera garantizar que iba a seguir teniendo ese predio, porque era más fácil defender que se quedara ahí el liceo naval. Incluso aparecieron los padres de los jóvenes en una manifestación. El gobierno reaccionó con mucha firmeza, el gobierno de Néstor Kirchner, y no sé, era el capitán de navío, creo que era el director del liceo naval, inmediatamente fue separado de su cargo. Pero lo interesante desde la perspectiva nuestra es que dentro de los organismos también hubo una discusión de si nos podíamos hacer cargo de todo el predio o no. Porque eso, además de la discusión política ideológica, que fue la que finalmente llevó a definir que era imposible que esa ocupación se diera con la presencia de los marinos ahí también, ¿no? Lo que pesó también en la discusión es que era, bueno, y es un predio de más de 17 hectáreas, con 35 grandes edificios, que tienen un problema de conservación, además, porque son todos edificios de hace muchos años, 70, 80 años, y eso supone un presupuesto inmenso, ¿no? Cosa que se empieza a ver con más claridad ahora, porque mientras estuvo el gobierno kirchnerista, no digo que a veces no haya habido alguna dificultad, pero de cualquier manera se tendió normalmente al funcionamiento y a la conservación del predio, cosa que ahora no ocurre. Bueno, esa fue la primera discusión. Quienes sostenían, no quiero dar nombres porque han pasado los años y los organismos han cambiado su composición, y además tampoco estoy tan seguro de saber exactamente quién planteó cada cosa, entonces podría ser injusto, pero me parece que es interesante la experiencia, conocer lo que se discutió, más allá de quienes lo plantearon. Además de esta preocupación porque era muy costoso mantener el predio entero con sus 17 hectáreas, también hubo un razonamiento político diciendo que, bueno, había que pensar que si iba a haber en la nueva etapa política que se abría una
orientación para democratizar las Fuerzas Armadas, con los cambios en los planes de estudio y muchas cosas similares que se hicieron, había que acostumbrarse a la idea de la convivencia de los marinos y los organismos de derechos humanos. Eso fue rechazado con distintos grados de virulencia, digamos, pero fue rechazado porque en el mejor de los casos era prematuro, es decir, era excesivamente optimista, era desconocer la hondura del conflicto, ¿no? Iba a ser muy difícil que pudieran normalmente pasar las madres y las abuelas todos los días por ahí y encontrarse con marinos que seguían con sus actividades de formación, ejercicios militares. Bueno, entonces esa fue la primera discusión, se resolvió. El gobierno en ese sentido hizo siempre lo que dijeron los organismos. Esto es algo obviamente muy valioso y que tiene que ver con el compromiso que tomó el gobierno de Néstor y Cristina, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner con esta cuestión, pero también eso es cierto que a veces dificultó la adopción de políticas más claras porque en última instancia el gobierno delegaba en los organismos la decisión de una serie de cuestiones que después tenía que ejecutar el gobierno. Entonces eso, de cualquier manera, ahora como con este gobierno no hay ninguna posibilidad de que tengamos esa relación tan armoniosa que teníamos con el gobierno anterior, me parece que esta discusión sí es un poco teórica. Bueno, el segundo tema que se planteó cuando ingresamos a la ESMA, yo ingresé en el 2000, fui designado en el 2007 y en el 2008 nos instalamos en la ESMA ya con la idea clara de crear un centro cultural de la memoria que se iba a llamar Haroldo Conti. Pero en el predio desde el mismo momento que Kirchner anunció la recuperación, hubo algunos compañeros que fueron como preparando la instalación, digamos así, que funcionaba con los marinos, que demoraron todo lo posible la ida. En realidad, la instalación más importante empezó en el 2008 y fueron casi 4 años después del anuncio que hizo en el 2004 en el acto Néstor Kirchner. Pero cuando se ocupa el predio, la verdad que no había mucha claridad respecto a qué cosas se debían hacer y qué cosas se podían o no se podían hacer. ¿Por qué digo esto? Porque había distintas posiciones entre los organismos de derechos humanos que iban desde quienes decían que no había que hacer absolutamente nada, porque eso era un lugar de duelo, y entonces si era un lugar de duelo había que dejar que creciera el pasto y que se fuera como se va a un lugar donde uno recuerda a sus seres queridos, digamos, hasta quienes sostenían la posición absolutamente contraria, no solo que había que hacer cosas, sino que había que ocuparlo de la manera más completa posible, haciendo todo, y cuanto más ruido y más alegría y más convocatoria a la gente, mejor. Bueno. Aquí fue muy importante la actitud que tuvieron las madres y las abuelas, porque en un primer momento, la verdad que eran muchas las madres y las abuelas, por lo menos entre el grupo que venía con frecuencia en los primeros momentos de la instalación, las que tenían, no se oponían, pero sentían como que era demasiado eso que hubiera, por ejemplo, un festival, un recital en el predio, ¿no? Y aunque no lo decían claramente, tal vez tenían esa idea de que ese era un lugar de recogimiento, es decir, cuando uno va a rendirle homenaje a un ser querido. Y entonces eso era un problema particularmente serio para nosotros, porque ahí los que teníamos que hacer las actividades culturales éramos los del Haroldo Conti. Bueno, y el ECUNI, que es el centro que funcionó, el de las Madres de Plaza de Mayo del sector de Eva de Bonafini, que funcionó más o menos en la misma época que empezamos nosotros. Y frente a eso adoptamos una política gradualista, ¿no? Si uno
se anima a usar este término que usó el presidente actual. ¿En qué sentido digo esto? Que no empezamos con un gran festival de rock, sino que empezamos a hacer actividades culturales, mesas, debates, presentación de libros sobre la historia de los 70, sobre algún compañero desaparecido, sobre Rodolfo Walsh. Alguna vez en esas actividades también vino Cristina Vanegas a cantar, al cierre, una cosa muy tranquila, digamos. Entonces se fue viendo que era natural que seguir avanzando en las actividades culturales sin límites era de alguna manera lo mejor que podía pasar para el centro cultural y para el predio en su conjunto, porque ahí uno de los argumentos importantes que se sostuvieron por parte de quienes creíamos que había que tener un criterio no demasiado restrictivo en cuanto a qué se podía hacer, era que no era solamente un espacio nuestro, era un espacio en el que teníamos que tratar de convocar a todos los que pudieran venir o quisieran venir, ¿no? Esta es una discusión que desde el CONTI se planteó mucho a lo largo de estos años. ¿Por qué digo esto? Porque los organismos de derechos humanos, me parece, tenemos, porque yo me considero integrante del movimiento de derechos humanos, a veces es un peligro que sortear, que es que tenemos cierta tendencia a funcionar entre nosotros. Y como nosotros somos muchos, afortunadamente, a veces no nos damos cuenta de eso. Pensamos que estamos llegando a todo el país, porque juntamos en la Plaza de Mayo, qué sé yo, 1 millón de personas. Entonces, bueno, evidentemente que es una minoría, esto no. Y en un sentido tenemos razón, porque seguramente, por lo menos entre los sectores que se pronuncian abiertamente, que se preocupan por estas cuestiones, el sector más importante, el más activo, es el de los que adhieren a las políticas de memoria, verdad y justicia. Pero cuando uno está en la ESMA, por ejemplo, y veía la indiferencia, por no decir la hostilidad que había en mucha de la gente que nos rodeaba, ¿no? Es decir, que vivían en un barrio que es un barrio de clase media tirando alta, pero donde había mucha gente que vos veías que no tenía nada de clase media alta, sino todo lo contrario, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que uno de los objetivos nuestros tenía que ser establecer alguna relación con esa gente y tratar de que se sintieran convocados. Y eso fue muy interesante porque hubo mucha gente que empezó a venir. Y nosotros no le preguntábamos a los que venían qué grado de compenetración tenían con el discurso del movimiento de derechos humanos. O sea, ¿vos a qué venís acá? ¿Venís a ver una película? Y la experiencia mostró que ese criterio de cierta apertura fue bueno, porque mucha gente vino por la película, a lo mejor hasta porque era gratis la película, ni siquiera eran tan adictos, tan aficionados al cine, ¿no? Y después se acostumbró a ver que ahí había buenos espectáculos y empezaron a preguntar qué era qué significaba ese cuadro que estaba ahí colgado o por qué teníamos un Falcon en la entrada del Conti. Bueno, y fueron incorporándose, por supuesto, con distintos grados de identificación, ¿no? Habría que hacer una encuesta para preguntarle a cada uno lo que le aportó esa relación con el Conti. Pero yendo a los temas más generales, entonces lo primero que fuimos definiendo con un criterio bastante empírico fue esto de que había que tener una actitud desprejuiciada, digamos, abierta, para que en el predio se llevaran adelante todas las actividades que en principio no fueran obviamente contradictorias con el objetivo que nosotros nos planteábamos. Eso nos planteaba la duda permanente, porque nosotros a veces teníamos miedo de ser demasiado cargosos, repitiendo un discurso antes de cada actividad, y a veces
pensábamos que la gente que ya venía naturalmente ahí no requería un discurso tan pesado, que por ahí teníamos que de alguna manera dejar que solo se fueran introduciendo eso. Y hay una anécdota muy graciosa, que una vez venía una orquesta de tangos importante, no me acuerdo exactamente cuál era, pero era uno de las orquestas importantes, y entonces el responsable del área de música me dice: Eduardo, no hables al empezar la sesión, porque me parece que los músicos solos van a decir algo y es importante. Le digo: me parece bárbaro. Y entonces uno del que era el vocero de la orquesta empieza hablando, que cuenta cómo se formó la orquesta, cómo entienden ellos la música de tango, que todo muy bien, pero no tenía mucho que ver tampoco con el estar ahí. Y de pronto dice: bueno, además quiero decirles lo que para nosotros significa venir a tocar acá. Y entonces nos miramos con este compañero, el responsable del área de música, dijimos: ¿viste? Efectivamente. Pero el hombre siguió hablando, dijo: lo que significa para nosotros tocar en un lugar que tiene la acústica extraordinaria que tiene. Porque realmente el salón tenía una acústica extraordinaria, ¿no? Bueno, entonces terminó eso y ya se iban, porque él se estaba despidiendo. Yo subí corriendo, dije: no, yo quiero agradecerle a los artistas, y entonces ahí dije 2 o 3 generalidades. Bueno, y ahí nos dimos cuenta que ni tanto ni tampoco, ni se podía hacer un acto político de hablar media hora cuando la gente había venido a escuchar la música de tango, ni se podía dejar que la gente se fuera de ahí sin saber realmente qué era lo que nosotros... Bueno, esta discusión sobre la memoria y el horror, o la representación del horror, es una discusión que en Europa fue importantísima y que nosotros abordamos partiendo de la práctica. A veces eso es bueno, pero en este caso también tiene que ver con cierta ignorancia, porque nosotros no éramos especialistas en arte y memoria, ni habíamos profundizado. Sabíamos lo que en general sabe cualquier persona con cierta formación y que además se interesa por los derechos humanos. No es que no sabíamos que había existido el Holocausto, ¿no? Pero no conocíamos en toda su profundidad y su amplitud el debate que se había dado. Y lo que vimos nosotros en un primer momento es que era importante tener un conocimiento mejor, más importante de esas discusiones europeas, porque además, yo le decía hoy al compañero cuando me traía al aeropuerto, nos dimos cuenta que a mí lo único que me dijo Eduardo Luis Duhalde cuando me dijo: vos tenés que hacerte cargo de esto, me dijo: acá hay que desarrollar una cultura de la memoria. Ah, sí, le dije: ¿y eso cómo es? Dice: no, yo estaría tuya, qué sé yo, cómo es. Y esto lo digo no para en desmedro de Eduardo, que era uno, bueno, él tuvo la iniciativa de crear el Centro Cote, y fue de los compañeros que yo conocí en estos años en la política de derechos humanos, de los más preocupados por este tema, ¿no? Pero, y entonces, bueno, eso en torno al Holocausto había sido una gran discusión, y en esa discusión se había impuesto, no es que se impuso democráticamente, las discusiones de este tipo no se resuelven así, se resolvió en realidad por el peso de la política de los Estados Unidos, del Estado de Israel, y por la regresión que se produjo en lo que podríamos llamar la izquierda europea en esos años, ¿no? Me extiendo 2 minutos sobre esto, que parece que no se atañe tan directamente, pero me parece que vale la pena. Con el Holocausto, o la Shoah, como se le dice ahora en realidad,
pasó algo curioso, y es que, a pesar de la conciencia que rápidamente se fue teniendo de la monstruosidad que había significado eso, el exterminio de 6 millones de judíos, pero también de militantes de izquierda, de homosexuales, de gitanos, no tuvo en los primeros años posteriores a la Segunda Guerra Mundial la centralidad que naturalmente uno piensa que tendría que tener. ¿Eso por qué fue? Porque había una cultura de izquierda muy fuerte, no solo porque la izquierda políticamente era fuerte, el Partido Comunista Italiano era fuertísimo, el Partido Comunista Francés también, sino porque más allá de las organizaciones políticas, en el terreno cultural, intelectual, el peso de la izquierda, por lo menos hasta bien entrados los años 60, fue dominante, ¿no? El caso más claro fue el de Jean-Paul Sartre, que posiblemente fue el intelectual más prestigioso de toda esa época, desde el fin de la Segunda Guerra hasta los años 70, que progresivamente fue cada vez más acercándose al marxismo, hasta definir en su último libro importante que el marxismo era lo que él llamaba el horizonte ideológico de nuestra época, como diciendo esto es... Bueno, las cosas... Sartre se murió en los años 80, las cosas no fueron exactamente por ese camino, pero lo cito para decir que entonces en ese, digamos así, contexto de gran influencia política de la izquierda, la recordación de la matanza de los judíos perdió un poco cierta especificidad, ¿no? Y entonces formaba parte de los grandes crímenes del nazismo. No es que no eran antinazis los militantes de la izquierda europea, eran más antinazis de los que fueron los alemanes de la Alemania amiga de los Estados Unidos, ¿no? Pero no había, después se les reprochó, y a lo mejor había algo de razón, que ese tema merecía un tratamiento más específico. Y en las últimas décadas del siglo, aparece una notable expansión de esta ola memorialista, ¿no? Cosa que uno no debería criticar, sino al contrario celebrar, puesto que decíamos que siempre debió haber sido un tema central, pero aparece con dos características que rápidamente nosotros nos dimos cuenta que en la Argentina, afortunadamente, era todo lo contrario. La primera, una deshistorización absoluta, ¿no? Era como si de pronto en Alemania se constituyó un régimen totalitario, se decía como el de la Unión Soviética, sin hacer diferencia ninguna entre el estalinismo y el nazismo. No digo que no sean dos cosas malas, pero tenían su diferencia. Y se rechazaba toda preocupación por el análisis de la historia anterior, ¿no? Y la segunda característica era cierto... Yo hace unos años hubiera hecho sacralización, y después, si tenemos tiempo, voy a explicar por qué no me parece que esa es la mejor palabra, porque en última instancia algo de sagrado tienen estos lugares para nosotros también, ¿no? Entonces no se trata de desacralizarlos. Pero cuando usábamos el término de sacralización, era porque nos oponíamos a algo que planteara que esas eran cosas tan graves y tan tremendas sobre las cuales no se podía reflexionar. Para que se entienda esto, Claude Lanzmann, que es uno de los cineastas y de los intelectuales más importantes de Europa de las últimas décadas, de la segunda mitad del siglo XX, hizo una película que se llama Shoah, que dura 9 horas, ¿no? Yo no sé si alguien la habrá podido ver entera, yo la vi entera, pero en varias sesiones que organizamos en el Conti. Es una película extraordinaria, ¿no? Cómo van apareciendo los testimonios que reconstruyen el nazismo, testimonios tanto de quienes fueron víctimas como de los perpetradores. Pero él sostuvo, a partir de polémica que sería muy largo contar ahora, pero que no había que comprender lo que había pasado,
con los nazis, que comprender era obsceno. Entonces, que eso era algo, hicimos la palabra sagrado, no encuentro otra, claro, sobre lo cual como que la razón humana es impotente frente a eso. Y como todas las falacias tienen algo de verdad, porque es cierto que uno cuando entra, ¿no? Bueno, a la ESMA, y a mí me tocaba estar en centros así del horror, en Europa, además, uno siente algo y dice, qué monstruosidad. Entonces, si viene alguien, un militante de izquierda con una cartilla de la vieja época y te dice, no, esto fue porque la explotación capitalista, sí, pero para la mano, pero además estos tipos son unos hijos de puta. Porque no hay explicación política de la cual naturalmente uno puede explicar por qué en la Argentina vino el golpe del 76, por qué la defensa frente a esa amenaza que ellos veían y al mismo tiempo exageraron también para poder llevar adelante la represión, tiene causas políticas, históricas, económicas, sociales, pero además hay un componente que a uno lo hace dudar de si esos tipos eran seres humanos o no. Pero eso no nos puede llevar a nosotros a que digamos, bueno, no estudiemos lo que pasó en esos años, porque esto es la maldad, y la maldad no se puede analizar desde la perspectiva de la sociología, ni de la ciencia política, ni de los estudios más estructurales. Entonces, nos dimos cuenta que en la Argentina la situación era la contraria, porque nosotros teníamos un proceso de memoria que nos había llevado a buscar cada vez más en el interior de la historia argentina cómo había sido posible eso, ¿no? Y que entonces ese proceso de memoria no podía despolitizarse. Bueno, habíamos tenido la experiencia del prólogo del Nunca Más, ¿no? Donde hablaba de una violencia que dio lugar a otra violencia de mayor grado y parece que se peleaban entre los malos de uno y otro lado y la sociedad argentina no tenía nada que ver, ¿no? Entonces, eso es lo que se hizo en la Europa de fines de los 80 y principios de los 90, que no por casualidad coincide con la caída de los llamados socialismos reales, ¿no? Entonces, nosotros en la Argentina teníamos que hacernos cargo de la historicidad de nuestra memoria. Teníamos que hacernos cargo que nuestra memoria no podía ser una memoria despolitizada porque nuestros compañeros eran militantes políticos, porque el gobierno que finalmente posibilitó los juicios y desarrolló las políticas de verdad y memoria era obviamente también un conjunto de militantes políticos. Pero esta afirmación de la historicidad y de la politicidad también descubrimos que tenía sus riesgos, que por supuesto que es correcto, pero que había que ser muy cuidadoso porque algunos compañeros a veces confundieron, y en la ESMA tuvimos discusiones, politicidad con creer que nosotros éramos los dueños de los derechos humanos. Entonces el que no era kirchnerista, mejor ni convocarlo, ¿no? Y por otro lado, el hecho de la historicidad también no podía hacernos olvidar de que cuando uno está enfrentando crímenes de la magnitud de los que se produjeron ahí, no basta con las explicaciones, repito otra vez más, sociales, políticas. Todo eso, por supuesto, hay que hacerlo porque es fundamental, si no uno renuncia a entender. Pero hay también que pensar que hay un plus, ¿no? de indignación, de lo que yo decía, en algo tienen razón los que dicen que la razón humana no puede alcanzar esto, ¿no? La prueba está que nosotros no preveímos los desaparecidos, y menos preveímos, ¿se dice preveímos o previmos? ¿Cómo se dice? Previmos, ¿no? Me sonaba mal. Previmos los niños apropiados, ¿no? Y entonces si alguien me dijera, no, eso podíamos haberlo visto si hubiéramos analizado. Sí, está bien, pero siempre la historia
no quiero decir te da sorpresas porque eso es una frivolidad, pero también te da sorpresas malas, ¿no? Y bueno, esa discusión nos tuvo muy entretenidos, digamos así, y fuimos discutiendo con el movimiento de derechos humanos por qué era necesario ir desarrollando lo que podríamos llamar una doctrina argentina de la memoria. Este es un título un poco presuntuoso, pero de alguna manera pues. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en las universidades en Buenos Aires y un poco también en el movimiento de derechos humanos, había un autor francés que se llama Pierre Nora, que es un gran historiador, una de las figuras más importantes de la Academia Francesa, que escribió un libro que se llamaba Lugares de la Memoria. En realidad es una historia de Francia ese libro, ¿no? Porque los franceses tienen la mala costumbre de creer que el mundo termina en Francia. Entonces la pretensión es universal y las conclusiones también, pero todo lo que analizan es de Francia. Y pareció que era muy importante porque aparecía por primera vez jerarquizada la memoria como un tema fundamental. Entonces muchos compañeros se consiguieron el libro de Pierre Nora, que además no estaba en castellano, solamente un tomo, estaba en castellano, y empezamos a leerlo con mucho interés y nos dimos cuenta que en realidad lo que ese tipo decía era lo contrario de lo que nosotros habíamos hecho. Porque, ¿qué decía Pierre Nora? Decía, él explicaba toda esta expansión del memorialismo europeo, dice, porque ahora ya no hay memoria, ¿no? Decía una cosa que es cierta, las sociedades, pensemos las sociedades de base campesina hace 200, 300 años, eran sociedades donde naturalmente se transmitía de una generación a otra, ¿no? Las experiencias, los valores. Hoy no es eso, hoy estamos con el celular, yo estoy desesperado, ahora me estoy pensando si me encontraron el celular o no, él me dijo que sí, no, y entonces todo eso ha cambiado. Pero nosotros no renunciamos a hacer memoria, no renunciamos a pensar, a buscar la continuidad con las tradiciones de lucha popular, etcétera, etcétera. Pierre Nora decía olímpicamente, hoy podemos hacer historia de la Revolución Francesa porque la Revolución Francesa ya no existe, ¿no? Entonces, no es tan importante esto a los fines de lo que ustedes tienen que hacer y lo que yo tendría que contar, pero me parece que sirve para mostrar cómo hay dos maneras de ver esta cuestión. E insisto, tiene bastante que ver con lo que nos pasó aquí con el prólogo del Nunca Más y la discusión de los dos demonios. Una que piensa que el proceso de memoria es la culminación de una larga etapa de lucha por los derechos humanos, etcétera, pero además también se une a todas las luchas del movimiento popular argentino, por lo menos desde 1955, porque en realidad habría que ir hasta el nacimiento. Y otros que creen que estos hechos son tan tremendos, tan condenables, que no hay que ensuciarlos contaminándolos con la política, y entonces son los que te dicen, bueno, los del PRO en realidad también están en contra de la dictadura, ¿no? Cosa que uno podría dudar. A veces, esto lo hemos discutido en los organismos, conviene hacer como que uno no se da cuenta de algunas cosas, porque hay que tratar de que cumplan los compromisos. Si uno le dice, bueno, ya sé que ustedes son todos gorilas, tipo te van a echar de la reunión y te van a decir que venís a reclamar entonces, ¿no? Pero lo que está claro que nosotros, aunque tenemos que a veces hacer ese discurso con una gran amplitud, sabemos que la lucha de nuestros compañeros tiene que ver con una historia y que nuestro trabajo de memoria tiene que ver con esa historia. Bueno, otra cosa que discutimos mucho tiene que ver con lo que las formas de abordar el tema del horror, ¿no? Yo estuve, por suerte, porque la Secretaría de Derechos Humanos me apoyó y
los franceses me invitaron a recorrer centros de memoria en Francia, que en realidad no es donde hay más, pero era donde me invitaban. Y yo siempre cuento una anécdota en el Museo de la Deportación de París. Es un espacio que recuerda a los judíos franceses que fueron deportados, ¿no?, por la presión de los alemanes ocupantes. El presidente Chirac, creo que fue en los años 90, declaró pidió perdón por la actitud de colaboración de los franceses frente a eso. Bueno, y el museo, la salida del museo son 2 paredes de piedra que se van achicando. Es decir, se va achicando el espacio entre ellas, ¿no? Se van cerrando. Y entonces uno, que además sale no de ver una película de Walt Disney, sino la referencia a todos los horrores que pasaron con los judíos deportados, cuando va caminando en ese pasadizo que cada vez es más, una vez que las paredes están más cerca, se angustia. Y entonces yo le dije al director, esto genera mucha angustia. Me dijo, es lo que se busca. Y me quedé. Y es lo que más me acuerdo de todo el viaje ese, que vi otras cosas mucho más interesantes, porque realmente me quedé muy impresionado. Dije, esto es exactamente lo que buscamos nosotros. Yo volví un montón, ojalá hubiera ido un montón de veces a París. Volví otras veces a París. Nunca más volví a ese museo. Eso es lo que buscamos nosotros, que la gente se aterrorice tanto, que diga, qué bárbaro, qué esta gente, qué luchadores, qué extraordinario, cómo sufrieron, qué sé yo, pero yo no estoy para esto. Entonces, esta discusión se planteó en la ESMA muchas veces, se volvió a plantear cuando se hizo el llamado Museo Sitio, que fue un tema bastante polémico. Y es una discusión abierta porque en todos lados hay distintas respuestas, ¿no? Yo fui al Museo del Horror, creo que se llama en Paraguay, y uno ve ahí picanas y otros instrumentos. Creo que eso, no digo que, porque mucho depende de cómo es también la narración, cómo se incluye eso, ¿no? Pero en principio, eso es provocar el horror, ¿no? Les cuento otra anécdota en ese sentido. Nosotros en el Conte hicimos se exhibió ahí un curioso audiovisual con música en vivo referido a Rodolfo Walsh, con partes de Operación Masacre y de la Carta a las Juntas, ¿no? El capítulo de Operación Masacre donde se narra los fusilamientos y la Carta a las Juntas. Y salió hermoso. Estábamos todos muy emocionados, pero aparte había sido muy lindo, ¿no? Entonces, cuando después volvió el mismo, creo que era músico en realidad el que armaba todo esto, pero lo hacían con Leonardo Sbaraglia, que era, porque aparte había actuación en vivo también, además de la proyección. Hicieron otra cosa con música de Bach, de Beethoven, de grandes músicos clásicos, y con textos. Nos dijeron textos de fulano, de Mengano, de Foucault. Bueno, está bien. Pero está bien sobre todo porque tenemos la experiencia anterior de lo de Walsh, que nos había parecido tan buena que dijimos, estos tipos. Bueno, lo dimos y eso era inaguantable. Porque Foucault ha aportado muchísimo a tema de las cárceles, a comprender mejor la represión, todo lo que uno quiera. Pero la parte de Foucault que habían elegido era una sesión de tortura. Pero no la tortura que nosotros directa o indirectamente conocimos, y entonces dice, bueno, le pusieron una picana y uno no
no digo que no le parezca grave, pero a lo mejor por lo menos sabe de qué se trata, sino esas cosas horribles que hacían antes de la Revolución Francesa, a la gente le sacaba la nariz, ¿no? Los despedados. Y eso acompañado con una música que en otras circunstancias sería extraordinario, porque esa música de Bach. Y entonces, ahí fue, a veces uno necesita equivocarse una vez para probar que efectivamente lo que está pensando es correcto. Nos dimos cuenta cuáles eran los límites, ¿no? Que no se podía avanzar en esa búsqueda digamos, de impresionar a la gente, ¿no? Esto sigue discutiéndose en todas partes, pero yo les cuento la experiencia del Conte. Incluso, para ser honesto, había gente en la ESMA que no pensaba exactamente lo mismo que nosotros, ¿no? Y pensaba que para atraer a la gente había que impresionarlos, ¿no? Y nosotros pensamos, con lo que yo dije antes, que el que se va excesivamente impresionado no vuelve. Y lo más grave, el que se va excesivamente impresionado no piensa tampoco, ¿no? Bueno, ¿qué más? Otro tema. En realidad todos los espacios de memoria no son centros culturales. Y ustedes me podrían decir, bueno, vos estás hablando demasiado de un centro cultural y nosotros no vamos a hacer ahí un centro cultural. No sé si lo van a hacer o no, pero digo, no me lo han dicho todavía. Pero me parece que la discusión es importante, no solo porque como experiencia igual sería importante, sino porque se ha demostrado en la práctica que todos los centros de memoria terminan haciendo actividades culturales, porque no tienen muchas opciones, ¿no? Si ustedes tienen un lugar, dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Para convocar a la comunidad, para darle vida a esto. Bueno, alguien dice, bueno, podemos pasar una película. Otro dice, no, pero hay un grupo de compañeros que también podría venir tienen hacer música. Y así pasó que hoy en Buenos Aires, por ejemplo, hay una serie de centros clandestinos que tienen programas de actividades culturales que no son muy distintos, por lo menos en cuanto a la frecuencia, de los que tiene el Conte o el ECUNI, ¿no? Porque en realidad me parece que para lo que supone esta evocación que se hace en los espacios de memoria, el lenguaje de la cultura me parece que es el más apropiado, ¿no? Bueno, ¿qué más puedo decir? Bueno, una última cuestión. Ustedes saben que se discutió, porque eso salió en los diarios, si se podían hacer asados, no se podían hacer asados, ¿no? Y en realidad, ahora pasado unos cuantos años ya, yo puedo decir que no me pareció bien que se hiciera un asado, pero no porque estuviera en principio en contra de los asados, sino porque el funcionario, que no era de derechos humanos, que resolvió hacer ese asado, ni pensó en consultar a nadie, en qué iban a sentir la gente de los organismos, los familiares de los que habían estado ahí, ¿no? Entonces me parece que hay una cuestión de sensibilidad que obliga a que esa sea la primera consideración. Pero por otro lado, estos errores, digamos así, fortalecieron la posición de quienes no querían hacer nada. Entonces se armó un escándalo porque se había hecho un asado, y por suerte ya había varios años de que instituciones como la nuestra desarrollaba actividades culturales en el predio con mucho, bueno, con apoyo, digamos, con concurrencia de la gente y con buena imagen en general, y eso no implicó volver atrás. Otro tema era si se podían desarrollar o no actividades políticas en el predio. Bueno, todo lo que se hacía ahí era político, pero se hicieron varios actos políticos partidarios. Esto ya lo podemos decir ahora, pero total no va a salir en el diario porque
pasó hace 5 o 6 años, ¿no? Y algunos quedamos como, ¿viste? Cuando te miran un poco diciendo ¿por qué es tan cuidadoso, tan exquisito? ¿No? Porque un grupo de compañeros al que yo pertenecía, por otro lado, de la misma agrupación política en la que yo estaba, me pidió el espacio para hacer un congreso, que era un congreso ni siquiera del kirchnerismo, sino de una fracción del kirchnerismo. Y a nosotros nos costó decir que no, yo lo discutí con los compañeros y llegamos a la conclusión de que no tenía nada ¿por qué hacerse ahí? Porque además nosotros no estábamos dispuestos a que cualquiera que nos pidiera eso se lo íbamos a dar. Entonces estábamos de hecho estableciendo que era mentirosa esa afirmación que hacíamos de que este es un espacio donde la línea divisoria no es que vos estás con el kirchnerismo o no, sino que es el compromiso con los derechos humanos y las políticas de memoria, etc. Eso no fue fácil porque, bueno, yo creo que sinceramente los compañeros que pedían esas cosas no es que simplemente era un criterio utilitarista, debían pensar que era bueno, ¿no? Pero me parece que esto es bueno pensarlo en un futuro en que nosotros no sabemos si el año que viene vamos a estar en el gobierno o vamos a estar en la oposición. Y a mí me parece que la continuidad de estas políticas de derechos humanos tiene que pasar por definir una concepción de lo que se hace, de con quiénes se hace, de cómo se convoca, que sirve para el gobierno y para cuando estás en el gobierno y cuando estás en la oposición. Porque yo creo que, no sé, fue tan importante la transformación que se produjo en estas políticas, en este tema, durante los gobiernos kirchneristas, que naturalmente todos los que estábamos muy comprometidos con el movimiento de derechos humanos terminamos siendo kirchneristas. Pero de cualquier manera me parece que hay que defender la posibilidad de que este sea un movimiento que esté en ampliación constante, porque es no digo que sea la única manera, pero es algo que es fundamental para poder defendernos en situaciones como la que estamos, por ejemplo, viviendo hoy, ¿no? Bueno, como se habrán dado cuenta, cuando hablo de este tema estoy dispuesto a extenderme demasiado, así que paro acá y después seguiremos discutiendo si se puede.